El día de hoy, la gran comunidad cristiana en el mundo celebra la fecha del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de entrar en los detalles históricos y los detalles bíblicos que hemos venido presentando estos días, porque Jesús dijo en Mateo 5:17, no vine a abrogar la ley o los profetas, sino que vine a cumplir la ley. Y desde el domingo pasado hemos empezado a enseñar y a mostrar cómo verdaderamente Jesús cumplió cada detalle, cada pequeño punto de la ley de Moisés con respecto a la celebración de la Pascua del Señor. Y cómo Él verdaderamente fue y sigue siendo el Cordero de Dios. Es decir, el sacrificio que Dios mismo ofreció, perfecto en todo, para expiar o para redimir, para perdonar los pecados del mundo. Hasta Jesús, año tras año, en la celebración de la Pascua, año tras año se celebraba la misma festividad en Israel, algunos años con el templo, otros años sin el templo, pero año tras año, por 1000 años se celebró la Pascua del Señor, desde que Israel sale bajo el mandato de Moisés de Egipto, y la Pascua en Levítico 23 es instituida. Desde allí nunca cesó de celebrarse. Hubieron años donde por el paganismo reinante no se hizo, pero después reyes como David, como Josías, como Ezequías, tuvieron periodos de avivamiento en la historia y celebraron la Pascua del Señor. De las 3 fiestas anuales que ellos tenían, la Pascua del Señor era la que se celebraba primero y era de las más relevantes. Israel año tras año celebró, ya en los tiempos de Jesús, con el segundo templo construido, la Pascua. Y eran los ensayos o eran las figuras, porque Moisés habla y Hebreos también habla y dice, todo lo que se hacía era figura de lo que iba a venir. Y ese cordero año tras año debía ser sacrificado para expiación de los pecados y perdón de los pecados del pueblo. Pero hasta que un día vino el Cordero, vino Jesús mismo como hombre, pero en una actitud de corderito, y Él dio su propia vida como un Cordero perfecto. Y dice que su sacrificio, dice el libro de Hebreos, fue tan perfecto que a partir de Él nunca más hubo necesidad de realizar sacrificios de animales para perdón de los pecados. Porque el sacrificio de Cristo no fue hecho solo aquí en la tierra, sino que fue hecho también en el trono de Dios en los cielos, en el altar que allí está. Cuando usted lee la historia de cómo Moisés recibe la revelación en Éxodo, de cómo hacer el tabernáculo y cómo armar el arca, dice que él tuvo un encuentro de 40 días con Dios cara a cara, y allí recibe por revelación y ve lo que era el trono de Dios y lo que era el tabernáculo de Dios en los cielos, lo que era el arca de Dios en los cielos, el arca del pacto o el asiento de la misericordia, y entonces Dios le da las instrucciones de que como vio allá, lo haga acá. David fue el otro que recibe las mismas instrucciones que Moisés, porque ellos vieron con sus ojos lo que en el cielo hay y lo replicaron en una escala pequeña aquí en la tierra. Y año tras año, el corderito, su sangre se derramaba sobre esa arca del pacto o ese propiciatorio para perdón de los pecados. Pero Jesús, en un sacrificio perfecto, no ofreció aquí en la tierra solamente, sino que en el trono de Dios, en los cielos, Él ofreció el sacrificio que por causa de Él o por medio de Él, todo aquel que cree tiene vida eterna. Por eso Juan 3:16 dice, un versículo muy famoso, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, todo aquel que crea en Jesús
tenga vida eterna por causa de Él. Pero no era solamente importante que Jesús muera como un cordero en la cruz, porque si solo hubiera quedado allí, de verdad, seríamos, según las palabras del apóstol Pablo, los más dignos de misericordia o dignos de conmiseración. Seríamos a las personas que más pena se le tendría que tener en el mundo. Acompáñenme en 1 Corintios capítulo 15, por favor. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que sea texto bien claro. 1 Corintios 15, 12. Dice el apóstol escribiendo a la iglesia: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es solamente Jesús murió en una cruz, porque hubieron muchos otros que murieron. Mahoma, el gran profeta fundador de la religión islámica, también murió. Pero su tumba está con sus huesos adentro todavía. El Buda, el creador de la religión budista, también murió. Y su tumba también tiene sus huesos adentro. Los grandes levantadores de las religiones monoteístas, incluyendo a Moisés, de quien no se ha encontrado jamás porque Dios no lo quiso, su cuerpo. Los grandes formadores o creadores de religiones del mundo, todos ellos han muerto y todas esas tumbas tienen huesos dentro. La única tumba que está vacía y jamás van a encontrar sus huesos porque no están, sino que ha vuelto a vivir, es la tumba de Cristo, aquel a quien tú y yo creemos y predicamos. Por eso Pablo dice: díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos. Eso es lo que ofende. Cuando Pablo está en Atenas, en Hechos de los Apóstoles, viene hablando y diciendo a los atenienses: al Dios que ustedes nos conocen, a ese yo les vengo a predicar. Y Él envió a su Hijo Jesús, y su Hijo murió en una cruz para perdón de pecado, y hasta ahí todo el público estaba atento. Dice, pero Dios lo levantó de los muertos, dice. Y ahí se empezaron a reír unos, otros dijeron, otro día te vamos a escuchar. Que tú y yo digamos que Jesús murió no causa tanto revuelo como que digamos que Él resucitó. Porque todo hombre está destinado a morir inconscientemente. Sabemos que a todo hombre le llegará un día su hora. Pero hubo uno que venció aún a la muerte. Hay una frase no cristiana que por ahí se suele escuchar, dice, la muerte está tan segura de ganar la carrera que te da una vida de ventaja. Eso aplica para todos, menos para Cristo. Y Pablo dice, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Un problema que había en la iglesia de Corintios, que algunos decían que no iba a haber resurrección. Verso 14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo, en verdad están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo que Pablo está diciendo es, si no van a resucitar los muertos en el día postrero, que era el conflicto que la iglesia tenía,
entonces tampoco Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, no sirve de nada todo lo que Él hizo antes. Todo su sacrificio en la cruz, toda su muerte no tiene ningún sentido, porque murió y la muerte lo venció. Y si Él no pudo vencer a la muerte, entonces no hay esperanza. Entonces no pudo Él pagar por nuestros pecados en el trono de Dios. Entonces todavía estamos perdidos en nuestros pecados pasados y somos verdaderos dignos de lástima. Pero Él dice, en el verso 20 dice, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Cristo. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero cada uno, dice el verso 23, en su debido orden. Cristo, coma, las primicias, punto y coma, luego los que son de Cristo en su venida. Guárdese ese versículo del 23 porque ahí vamos a volver después. Si la predicación cristiana no incluyese la gran verdad de que Jesús resucitó, todo lo que se hizo hasta ahora sería en vano. Pero ¿saben? Jesús resucitó. Y alguno pensará, pero ¿y cómo estamos seguros? ¿Sabe? Hubieron 120 personas que vieron a Jesús, más de 500 personas, que vieron a Jesús resucitado y ascendiendo a los cielos. De esos 120 estaban en un lugar llamado el aposento alto, era una planta alta de una casa bien grande, en el día de Pentecostés. Eso fue 10 días después de que Jesús ascendió. Jesús tenía 12 apóstoles más un sinnúmero grandísimo de seguidores. Esos hombres, y tomemos solo el testimonio de los 12 apóstoles, esos hombres, si Jesús no hubiera resucitado, hubieran inventado una mentira. O sea, ellos tendrían que mentir. Pero no es tan fácil hacer que el testimonio de un grupo de personas coincidan. ¿No es cierto? Cuando uno tiene que inventar una mentira, de a dos es complicado, porque hay que ponerse de acuerdo en cada aspecto. Está como ese profesor que vinieron los alumnos que no pudieron hacer el examen porque pincharon en la rueda del auto. Y todos pinchamos la rueda del auto y estaban todos ahí. Entonces el profesor le llama aparte a cada uno y le pregunta, yo te creo, ahora decime qué rueda era. Y no habían pensado cuál era la rueda que había pinchado. Y ahí le descubre la mentira, ¿no? Y terminan todos reprobados. 12 discípulos que se pongan de acuerdo para inventar una mentira, ya de por sí es complicado. A eso súmenle el grupo de hermanas que estaban allí, que también tenían que coincidir en la misma mentira. A eso súmele que esa gente no solo estaba dispuesta a creérsela, sino que estaba dispuesta a transmitirla. Es más, fíjense, estaba dispuesto a morir por una mentira. Imagínense, si difícilmente morimos por una verdad, calcule que un grupo de 12 personas o más moriría por una mentira. Imposible. Alguno de nosotros podría llegar a morir por alguna verdad que cree. Aunque hoy en el tiempo moderno, donde todo es relativo y volátil, lo dudo. Pero póngale que haya una verdad innegable y usted diga, yo no estoy dispuesto a cambiar la verdad, voy a morir si es necesario. ¿Saben? Nuestros hermanos en la iglesia perseguida de Corea del Norte, de China, países del África, países musulmanes, nuestros hermanos mueren
por la verdad de Cristo. Y esto no es una metáfora, es literal. Mueren hoy, 2021, 4 de abril, mueren. En África, Nigeria, Congo y algunos otros países donde ha avanzado el Islam en su gran mayoría, pastores con sus familias y sus congregaciones mueren prendido fuego por predicar una verdad. ¿Saben? La gente moriría por una verdad. Lo han hecho. Pero por una mentira, no lo harían. Hubieron innumerables testigos, innumerable evidencia histórica que acredita que Jesús resucitó. Pero no vengo hoy para convencerte de que Jesús resucitó, porque creo yo que tú también crees esto, por eso estás hoy acá. Lo que sí quisiera llamar la atención es en un pasaje que está en Mateo capítulo 27, versículo 50. Jesús está en la cruz, está prácticamente en su último aliento y dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió. Esa es la forma linda de decir murió. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso vimos el jueves. Hubo un terremoto, uno muy fuerte. Hay evidencia histórica de que ese terremoto ocurrió en ese año. La tierra tembló, las rocas se abrieron, el templo también sufrió daño y el velo, que era una cortina de más o menos 10 centímetros que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es decir, el lugar donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, ese velo se raja, se quiebra de arriba abajo, señal de que ya el hombre no necesitaba de los sacrificios y de ser un sumo sacerdote para poder entrar a la presencia de Dios, sino que ahora a través de Cristo, quien había abierto el camino, podía acceder. Por eso usted hoy puede doblar su rodilla en su casa, en el auto, orar, o en el colectivo, o caminando, o en la iglesia, o en el baño, o en la ducha, donde quiera. Usted puede orar y decir: Dios, por favor, ayúdame. Y puede levantar una súplica y tiene certeza de que es oído. ¿Sabe por qué? Porque ese velo se rasgó. Antes de que ese velo se rasgue, había una sola persona a quien Dios oía una sola vez al año, que podía llegar, y había todo un protocolo para eso, y era el sumo sacerdote que entraba y se presentaba delante de Dios con un cosito así que largaba humo, que era incienso quemado y un aroma lindo y unas vestimentas especiales, y era todo un ritual a ofrecer la sangre una sola vez al año. Y si ese hombre, y si Dios no aceptaba el perdón para esa nación o para ese hombre ese año, ese sumo sacerdote moría allí mismo. Tenía una cuerda atada en el tobillo, tenía granadas y unas campanillas en los bordes de las vestiduras, y ellos escuchaban detrás de la cortina que se movía, entonces estaba vivo. Si pasaba un rato y no escuchaban nada, empezaban a estirar, pues no podían entrar al cuerpo. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, estaba oficiando ese ritual específicamente cuando el ángel lo visita y le dice: vas a ser papá. Él no le creyó y entonces quedó mudo hasta el nacimiento del bebé. Esa era la forma de acceder antes. Cuando Cristo muere y ese velo se parte, es donde tú y yo ahora podemos ir. Pero no crea que podemos ir de cualquier manera delante de Dios a presentarnos. Sigue habiendo un solo camino, y es Cristo. Aún en tus oraciones, por más afligidas, por más necesidad que tengas, tus oraciones primero deben ir: Jesús, voy al Padre en tu nombre, por tu sangre, por el sacrificio que vos hiciste.
Tú y yo no tenemos derecho de ir al Padre por nuestra propia obra, mérito o comportamiento o actitud. Es por Cristo, porque Él pagó el precio y allanó el camino. Amén. Y dice, el verso 52 dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después, subraya esa parte, después de la resurrección de Él, es decir, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aparecieron a muchos. ¿No le llama la atención ese pasaje allí en medio de toda la escena? O sea, ¿está entendiendo lo que dice? ¿La leo de nuevo? Quiere en la NTV, que es como que más chocante. Y las tumbas se abrieron. Póngale que usted estaba pasando allá cerca del cementerio hasta ahora más o menos. Y se abren las tumbas. Medio así onda película de terror. Y los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos, no resucitó cualquier uno, justos que habían muerto, resucitaron. Póngale la escena esa, ¿no? Usted está por allá caminando tranquilamente, haciendo un poco de ejercicio, el sol ya oscureció y de repente un temblor increíble. Y unos días después, cuando Jesús se levanta, sale gente muerta literalmente, ahora resucitada, y anda por allí. Hay un porqué Jesús hizo todo esto. Quédese con ese versículo, ¿sí? Y le voy a contar cómo era el procedimiento en el cual el sumo sacerdote tenía que proceder en los días de la fiesta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la vez anterior de que el sumo sacerdote decía, tengo sed, tomaba agua y decía, consumado es, una palabra en arameo, teletestai, que andaba por ahí en el Facebook estos días, que me gustó. No nos dice nada en arameo, pero como hoy, viste, todo lo extranjero suena copado, entonces le retuiteamos algunos ahí, le pusimos. Y significaba, la obra está terminada. Y significaba que el corderito pascual, el más excelente de los corderitos que habían encontrado ese año, había sido sacrificado y esa sangre ahora era ofrecida en el altar como expiación. Ese sumo sacerdote tenía que ir a una parte especial del templo, unas habitaciones especiales que tenían, y tenía que ir y quedar guardado durante 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. En este caso, en el año que Jesús muere, quedaba el día del Shabbat, ¿se acuerdan que le habíamos explicado? Era el día 15, comenzaba del miércoles a la tarde, quedaba todo el miércoles a la noche, todo el jueves a la noche y todo el viernes a la noche, 3 noches. Y después quedaba los 3 días, todo el jueves durante el día, todo el viernes durante el día y todo el sábado durante el día. 3 días y 3 noches. Jesús les había dicho, cuando en un momento le habían pedido una señal, le dice, ustedes no van a tener ninguna señal, sino la señal que les dio el profeta Jonás, que como estuvo él 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra hasta que resucite. Y el sumo sacerdote tenía que quedar guardado. Y al final de estos 3 días y 3 noches, es decir, el día sábado, a la tardecita, cuando terminaba el Shabbat de la semana, eso de las 6 de la tarde, él se iba con un grupo de sacerdotes a una colina donde tenían marcados 10 homer de cebada, que eran como un espacio de la cebada, porque tenían que hacer la ofrenda de los primeros frutos. Es decir, era la época donde había que cosechar la cebada,
¿Sabe qué es la cebada, la plantita? Era la época, pero la primer cosecha la tenían que hacer los sacerdotes y era ofrecida a Dios. O sea que no era que vos plantaste cebada y podías mandarle ahí nomás el machete, la hoz en realidad. Había que esperar que suceda esta fiesta, que el sumo sacerdote coseche la primer porción de cebada de la tierra, la presente a Dios, Dios acepte eso y allí todo Israel podía cosechar la cebada. Esto no era exclusivo de Israel. Casi todas las culturas tenían esta idea del primer fruto a su Dios, a su deidad. Casi todas las culturas, la cultura cananea, la cultura egipcia, la babilónica, todos básicamente tenían esta noción de que lo primero era para la deidad. Entonces, el sumo sacerdote y todo el equipo tenían un campo y tenían un espacio donde ellos marcaban, y ese sábado a la noche, después que él terminó de estar recluido 3 días y 3 noches para no contaminarse justamente, él iba junto con los sacerdotes y con la gente del pueblo, porque era una celebración, y cosechaban, que eran más o menos, cuando eso estaba ya tratado, eran unos 20 kilos de cebada, más o menos. Y ellos cosechaban eso durante toda la noche del sábado para amanecer domingo, lo procesaban, preparaban unas tartas especiales sin levadura y todo un proceso, y el domingo por la mañana, temprano a primera hora, entraban en el templo con esa cebada, pero ahora transformada en pan y en tarta, y la ofrecían a Dios, y era, dice, una ofrenda mecida. Una ofrenda mecida es hacer esto, que iban delante del altar y hacían así. Dios no comía eso, pero era la forma de decir, Dios, esto es para vos. Y ellos lo partían y ahí lo comían, y bueno, era toda una celebración, y de ahí eran muchos días de fiesta. Esos eran días de fiesta y más fiestas. Al pueblo judío le encantaban las fiestas. Entonces, ese era el proceso de cómo terminaba y cómo se terminaba de celebrar la Pascua. ¿Va entendiendo? Bueno, Jesús, como el verdadero sumo sacerdote, también estuvo 3 días y 3 noches guardado en la tumba, imitando o simulando lo mismo que hacía el sumo sacerdote. Jesús también resucita ese sábado y junto con él resucitan lo que 1 Corintios 15:23 acabamos de leer hace un instante. Dice, pero cada uno, el 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿quiénes eran esas primicias? Los que resucitaron de las tumbas, que vimos en Mateo 27:50, los primeros en resucitar, los santos que estaban allí enterrados, salieron a la vida y fueron con Cristo a la gloria, como la primer cosecha de los resucitados, de los santos que han resucitado. Y allá Jesús, delante del trono, diciendo, Padre, resucité y esta es la primicia. Estos son los primeros que vienen en la resurrección. Después de esto, muchos más van a venir. ¿Se entiende cómo Jesús cumplió cada pequeño aspecto de la ley? ¿Por qué esos en Mateo 27:50, cuando leímos allí, dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos? ¿Por qué se aparecieron a muchos? Porque el sumo sacerdote, cuando cosechaba la primicia, era una celebración para todos y la ciudad estaba invitada a ver esa celebración. Entonces esa primicia de los resucitados también se aparecieron a muchos para tener testimonio. Cada aspecto, cada detalle, cada punto, Jesús fue cumpliendo. Quizás no tanto para nosotros,
para que el pueblo judío, cuando Él vuelva, sepa que Él es el verdadero Mesías. Y Él les pueda dar testimonio diciendo, yo cumplí cada detalle de la ley. Yo soy el verdadero Mesías que ustedes rechazaron en su momento. Ahora sabe, Dios permitió que Israel rechace al Mesías, a su Salvador. Y esto a mí me impresiona muchísimo. No porque Dios es malo, ni porque los judíos son muy malos. ¿Saben por qué Dios permitió? Para poder tener misericordia de los demás, de las demás naciones. Es decir, Dios endureció, y eso lo dice el apóstol Pablo, Dios endureció el entendimiento, la razón del pueblo judío, los hizo tercos y ciegos para ver a Cristo por amor a ti y por amor a mí, para que las demás naciones también alcancen salvación. Y dice el apóstol, cuando el número de los gentiles sea completado, entonces Él se revelará a su propio pueblo y también alcanzarán salvación. Imagínate que tú haces pasar hambre a tu hijo para dar de comer al otro. ¿Alguien pensaría en una idea de esa? No, hijo, yo te amo, pero hoy no vas a comer para que coma el otro que no come. ¿Alguien pensaría eso? Capaz dividiría, trataría de hacer la forma para que puedan comer un poquito y un poquito, pero no dar a nuestro hijo para que coma el hijo ajeno. Es difícil, un papá, una mamá, ¿no? Bueno, Dios endureció a su propio pueblo para tener compasión y misericordia de otros pueblos, como la Argentina, como el Brasil, el Paraguay, las naciones de la tierra. Si Dios no hubiera actuado así, tú y yo miraríamos de lejos la salvación de Dios solamente a los gentiles, a los judíos, y jamás la hubiéramos alcanzado. Con más razón debemos ser agradecidos y amar y decir gracias, Dios. Gracias. Juan capítulo 20, solo voy leyendo algunos versículos. Aparece el episodio de la resurrección. Juan 21 dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba, vio que habían rodado la piedra de la entrada, corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Este es Juan, el que escribe la carta. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba, ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos apoyados, pero no entró. Luego entró Simón Pedro, él también notó los lienzos, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Subraye eso. ¿Sabe por qué Jesús dejó los lienzos sobre el lugar donde estaba, pero el lienzo que volvía a su cabeza lo dejó doblado y colocado aparte? Como dice la Reina Valera. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Una de las costumbres que tenían el pueblo judío y los pueblos de ese lugar era que cuando tú estabas en la mesa y te levantabas, si agarrabas y enrollabas tu servilleta, no tenían papel, no sé, el trapo, la servilleta del momento, si dejabas en tu lugar y estaba enrollada, significa que te ibas y que ibas a volver. O sea, que no tocaban tus platos o lo que sea, tu espacio no era ocupado. ¿Sí? Era una forma, una señal, ¿no? Entonces de repente la persona se podía ir, no sé, a hacer sus necesidades o a atender un asunto, pero si la servilleta quedaba enrollada, esa persona iba a volver. Si la servilleta quedaba así desparramada nomás o colgada, significa que esa persona se fue definitivamente. Jesús deja sus lienzos enrollados. Y ellos entendieron eso. Él les estaba diciendo, yo voy a volver. Me voy, pero voy a volver. Fíjese que Juan prestó atención a ese detalle y lo dejó registrado. Y ninguna palabra de la Biblia está por estar. Todas tienen un sentido.
Y dice, entonces el discípulo que había llegado primero entró y vio y creyó, porque en ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. El verso 11 dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro y vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le dice el ángel, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, contestó, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba allí de pie. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, le dijo Jesús. Y ella giró hacia él y exclamó, Raboní, maestro. Ahí le reconoció. María. ¿Cuántas veces Jesús nos tiene que llamar por nuestro nombre en una manera expresiva, rotunda, para que reaccionemos? A veces Jesús enfrente nuestro, alguna situación que Él la está permitiendo, alguna vivencia que Él está involucrado y nosotros, como María, ciegos. María conversando con Jesús, similar a los dos que iban camino de Emaús, conversaban con Él, pero no podían distinguirlo. Saben, hay muchas veces en la vida circunstancias y situaciones donde no es el diablo el que las provoca, es Dios. Y nosotros nos ofendemos, nos dolemos, nos enojamos y no nos estamos dando cuenta que Dios es quien la provocó. Aún todo este tiempo de pandemia que hemos vivido el año pasado y hasta ahora, podemos decir los gobiernos, la corrupción, el virus, el murciélago, que esto, que lo otro. Pero ¿saben? Yo creo que Dios está detrás de todo esto. Porque Dios ha encendido a su iglesia de una manera tan trascendental. Dios ha despertado la vida de muchos para que le amen y le busquen. Sé que para muchos habrá sido difícil y sigue siéndolo. Pero seguro que también darán testimonio, pero fue el tiempo donde más profundamente han conocido el amor de Dios, la provisión de Dios, la abundancia y la gracia de Dios. El verso 17 Jesús le dice, no te aferres a mí. En la Reina Valera dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Era temprano, domingo a la mañana, y Él le estaba diciendo, todavía yo no llevé esa primicia al trono del cielo, no me toques. Porque el sumo sacerdote debía primero presentar esa ofrenda de las primicias y después recién podía tener trato con los demás, porque ya su labor había terminado. Jesús le dice, no me toques todavía, tengo que ir allá, tengo que ofrendar, tengo que hacer esa ofrenda de las primicias y voy a volver. Y le dice, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y dile, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje. ¡Wow! ¿A quién se le aparece primero Jesús? Uno diría a Pedro, a Juan, el que amaba, a una mujer. En los tiempos que vivimos hoy es importante puntualizar esto. Jesús se le apareció primero a una mujer. Y fue una mujer que le amó con un amor tan sincero, tan puro. No un amor carnal, porque esa fue la mujer que fue perdonada. Dice, Jesús le confronta y le dice en su momento, 5 maridos has tenido y ninguno es el tuyo. El que tiene ahora tampoco es el tuyo. Ella fue salvada de ser apedreada. ¿Cuánto amó esa mujer? Jesús dijo en otra oportunidad, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Saben? Alguno pensará,
yo tengo pocas cosas que Dios me perdone. ¿Saben? No es que tenemos pocas cosas que Dios nos tiene que perdonar. Es que de pocas cosas nos estamos dando cuenta que Él nos tiene que perdonar. Pero nuestro corazón es tan malo, tan horrendo. Nuestra vida es tan sucia. Tantas cosas debe Él perdonarnos, que cuanto más nos limpiamos, cuanto más nos acercamos a Él y Él permitimos que su sangre nos limpie, más lo amamos, porque vemos más perdón derramado sobre nosotros. Y María, a quien mucho se le perdonó y mucho amó, fue a quien primero Jesús se le apareció. Qué notorio, ¿no? En el verso 19, este domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos, y de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. ¡Wow! Jesús, ya con un cuerpo glorificado, ahora no estaba limitado por el espacio, por el tiempo, por la materia. Ahora, como si fuese un superhéroe de película, de repente se le aparecía en el medio. Imagínense ustedes el susto que se habrán pegado de verle a Jesús ahí que se aparezca, ¿no? Si a veces aparece un sapo, una rata de sorpresa en la casa y pegamos unos sustos, levantamos el pie, subimos arriba de la mesa, y si aparece una cucaracha y llega a volar de la cortina para la cara, se arma un escándalo. Imagínense si aparece uno ahí en el medio, ¿no? Por eso le tuvo que decir paz, porque verdaderamente se le habrá acelerado el corazón. Y dice, mientras hablaba le mostró las heridas y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Versículo 24, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. ¿Y ellos qué hicieron? Obviamente, le contaron. Hemos visto al Señor. Pero él respondió, no le creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo, las puertas cerradas, Tomás con ellos, y Jesús estaba en medio, en pie de ellos, y la paz sea con ustedes, y le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Y Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, bienaventurados son los que creen sin verme. Tomás acababa de escuchar de sus propios compañeros que no le iban a hacer una broma de esa. Jesús resucitó, le hemos visto. No voy a creer. No. ¿Saben cuántas veces somos Tomás nosotros? ¿Cuán parecido a Tomás somos nosotros? No, yo no creo. ¿Es lo que dijo el pastor? No, yo no creo. No nos atrevemos a decir, yo no creo lo que dice la Biblia. A nadie se atreve a decir eso. Es más fácil atreverse a decir, yo no creo lo que dice el pastor. Aunque lamentablemente lo que decimos generalmente está respaldado, o debiera estarlo, por las Escrituras. Ahora, de que hay gente que habla de su propio corazón y de que tuerce las Escrituras, también las hay, ¿no? Pero, ¿cuántas veces somos Tomás? ¿Para cuántas situaciones somos Tomás? Somos super fe cuando se trata de, de orar por la salvación del otro, de orar, pero cuando se trata de que Dios tome venganza en una situación y nosotros amemos a nuestro enemigo y perdonemos y dejemos en la mano de Dios, ahí no tenemos tanta fe. Ahí somos bastante Tomás. O cuando se trata del dinero muchas veces, también somos muy Tomás. O a veces en la salud, somos muy fe para la salud del otro y la sanidad del otro, y si es nuestra salud, bastante Tomás. Tomás, Jesús le dice, creíste porque viste. Y Dios en su misericordia también muchas veces nos permite ver y nos muestra, porque nos ama, como a Tomás. Pero Él dijo, son extremadamente dichosos, son bienaventurados. ¿Se acuerdan lo que enseñamos de bienaventurados? Tienen mi aprobación, me agrado con ellos, con los que creen sin ver. ¿Sabe de quién estaba hablando Jesús ahí? Estaba hablando de ti y estaba hablando de mí. Porque tú y yo hemos creído sin ver. ¿Alguien le vio a Jesús en carne y hueso?
Aunque los niños muchas veces nos reclaman y nos preguntan cómo. Pero hemos creído. Hemos creído a su mensaje. Hemos creído a su palabra. Hemos creído a lo que Él dejó. Por eso hemos de recibir bienaventuranza y una aprobación grande de parte de Dios porque hemos creído. En el tiempo que viene debe ser un tiempo donde más que nunca te mantengas en la fe, porque el enemigo va a querer robarte que creas en Cristo, que creas en su salvación, que creas en su poder, que creas en su milagro, que creas en lo que Él puede hacer y quiere hacer en ti. El enemigo va a querer robarte eso. Va a querer destruir la fe en tu vida. Pero ¿sabe? Es allí donde el Espíritu Santo nos ayuda y nos sostiene. Amén. Jesús siguió apareciendo, lea el capítulo 21 y tiene otros episodios. Pero vaya por favor a Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos de los Apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya está Jesús en la cima de uno de los montes, prácticamente despidiéndose de sus discípulos, y Él les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La NTV dice más clara, dice: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Verso 8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Debe usted y debo yo testificar de este evangelio. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¡Qué vista! A los Superman así, alzado, hasta que no lo pudieron ver más. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, obviamente, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Qué pregunta? ¿Cómo no vamos a estar mirando al cielo si, Jesús voló? Ya era guau que resucitó, pero encima vuela. ¿Por qué están mirando al cielo? Y dice la frase que a mí más aliento me da: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, es decir, este mismo Jesús que ha sido quitado, que fue llevado, porque era necesario que así sea, al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice la NTV: un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Esta es la promesa que tiene que quedar guardada en tu corazón. Jesús murió, amén por eso. Jesús resucitó, más amén por eso. Pero sabe, ten por seguro de que Él también va a volver. Y no va a volver en una manera ficticia, superficial, espiritual. Los ángeles, esto no lo dijo un profeta, no lo dijo uno de los apóstoles, lo dijeron los ángeles, mensajeros de Dios, que es lo que significa la palabra, ¿no? Dijeron:
de la misma manera que le han visto irse, de esa misma manera va a volver. Es decir, va a volver físicamente, va a volver a la vista de todos, va a volver con poder y con autoridad, va a volver con gloria, va a ser notorio y va a elevar todas las miradas al cielo, porque ese mismo Jesús que se fue va a volver. ¿Sabe? Sobre esa esperanza está basada toda nuestra existencia. Si tú solamente vives queriendo crecer, queriendo tener o queriendo lograr cosas aquí en la tierra y para esta vida, quizás no alcance, pero a la larga te vas a encontrar que no va a ser tu corazón satisfecho. Pero si vives esperando el regreso de nuestro amado Jesús, o en su defecto nuestra muerte prematura, es decir, que nosotros, como decía el apóstol Pablo, si Él viene o si nosotros nos vamos antes, porque hay muchos hombres y mujeres que en 2000 años, esperando esta promesa, incluyendo los apóstoles, se han ido antes y ya están con Él, han sido cosechados. Son esa mies que ha sido levantada. Son esos que ya han vivido ese arrebatamiento, han sido quitados de la tierra y ahora están con Él. Yo no sé si será nuestra generación, o en la de nuestros hijos, o en la de nuestros nietos, o en la de nuestros bisnietos. Pero sea la generación que sea, Jesús va a volver. Más acá, más allá, un poco más allá, Él va a volver. Y debes vivir creyendo esa palabra y viviendo en consecuencia de esa palabra. Debes vivir tu vida mirando al cielo y diciendo: Señor, vivo en esta tierra, pero anhelo que hoy sea el día que tú vuelvas. Anhelo que hoy sea el tiempo donde tú te manifiestes. Anhelo que hoy sea el día donde, como te fuiste, regreses en las nubes, con poder, con gloria, como dice Pablo en Tesalonicense, con grandes estruendos, con grande gloria, con grandes trompetas sonando. Si esto fue notorio hace 2000 años, imagínense en el pleno siglo XXI, con internet, con todas las cámaras, con todos los satélites, con todo, enfocando a aquel que viene. ¡Wow! ¡Qué gloria! Lo que un grupo de locos han predicado por 2000 años, el día que se cumpla eso, tú y yo habremos de dejar de ser unos sensacionalistas locos para ser los que hemos transmitido la verdad. Para algunos será salvación y gloria eterna. Para otros, como leíamos en Apocalipsis 4, será la ira del Cordero pronunciada, será horror y espanto. Pero para los que esperan su venida, será una recompensa y una gloria tan tremenda. Viva amando esa venida. Viva amando al Cordero que vendrá. Viva amando a Cristo. Porque Él resucitó. Él no está muerto. Él está, como lo vio Esteban, sentado a la diestra de Dios. Y va a volver. Él va a volver. Tenga seguridad de eso. Digan lo que le digan. Hablen lo que le hablen. Aunque pareciera que hoy en día eso ya es cuento de hadas. Abraza esta verdad en tu corazón, como dice el Salmo. No la cambies por nada. Y va a modificar nuestra conducta de vida. Porque aquel que espera su venida también se prepara. El que espera que Cristo venga también se prepara día a día. Se limpia. Se desintoxica de las cosas de este mundo. Y cada vez, por amor a ese que va a venir, abraza más la palabra de Dios, la verdad, la santificación. Amén. Hoy no solo celebramos la resurrección de Jesús, sino que celebramos su promesa de que Él volverá. Amén.
Puede ponerse de pie. Puede levantar una oración a Dios de agradecimiento diciendo: Señor, yo cuánto anhelo llegar a ese día. Anhelo ver el día donde ya este cuerpo mortal no será un impedimento para verte, donde ya este cuerpo no será una excusa, sino que cara a cara te podré ver. Como la canción tan cantada en el mundo cristiano: cara a cara yo espero verte más allá de ese cielo azul. Señor, un día te veré. Un día te veré. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Y dice tu palabra que el que tiene esta esperanza se santifica, se limpia, se purifica día tras día. Señor, gracias por haber resucitado. Gracias por habernos amado. Gracias por haber hecho, Señor, ese sacrificio por nosotros. Y aún más gracias porque nos sostendrás hasta el día de Jesucristo, hasta el día de tu venida, hasta el día en donde, Señor, nos podremos ver contigo cara a cara. Ya sea que muramos aquí y te veamos allá, o ya sea que tú vengas en las nubes en gloria y nuestros cuerpos glorificados salgan a recibirte. Oh, maravilloso, maravilloso, Jesús. Jesús, gracias por amarnos de esta forma. Gracias por amarnos, Señor. Gracias, Señor. Bendito es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Y digno es el Señor.